Buen día, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Melissa Mazariegos y voy a estar a cargo de la capacitación. La capacitación de hoy va a ser acerca del manejo responsable de desechos sólidos hospitalarios peligrosos. Vamos a dar inicio. Primero que nada, ¿quién es Biotrash? ¿Quiénes somos? Pues Biotrash es una empresa especializada en la recolección, manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos hospitalarios peligrosos. Es decir, somos quienes nos encargamos de todos los desechos que se generan en el hospital en el cual usted se encuentra laborando. Y esta capacitación es traída a ustedes por medio de nuestro programa Huella Verde, el cual es nuestra unidad de capacitación y educación ambiental que tiene como objetivo promover las prácticas ambientalmente responsables en nuestros clientes y en nuestros colaboradores. Hoy vamos a estar platicando de lo que es el módulo 1, que es el manejo responsable de desechos sólidos hospitalarios. Es importante que prestemos mucha atención, ya que recordemos, estos desechos pueden ser nocivos para el ambiente y también para la salud humana, y precisamente por esto es que debemos de manejarlos de manera responsable, acorde a su naturaleza. Además, también mencionar que para poder obtener su diploma aprobado del curso, deben de ganar el examen que encontrarán en la descripción de este video con un puntaje mayor de 75 puntos, así que prestemos mucha atención. Bueno, antes de dar inicio como tal a los desechos hospitalarios, me gustaría que habláramos un poco acerca de la problemática con respecto a los desechos en general. En la imagen podemos ver lo que es el basurero de la zona 3 que se ubica en la ciudad de Guatemala. Este basurero, pues, llegan todos los desechos que se generan dentro de la ciudad, desde desechos comerciales, los desechos de nuestras casas, hasta incluso desechos industriales y hospitalarios. Esta situación pues no debería de estar ocurriendo, pero tristemente por falta de cumplimiento legal pues va a llegar a este tipo de lugares donde se vuelve una problemática tanto ambiental como de salud pública. ¿Qué debemos de considerar además de la problemática ambiental? Pues que dentro de estos lugares hay personas que se encuentran trabajando. Más de 2.000 personas se encuentran trabajando dentro del basurero de la zona 3, los cuales son nombrados como guajeros. ¿Qué hacen estas personas? Básicamente lo que hacen es que al momento de llegar los camiones de basura, pues toman estas bolsas, separan la basura y utilizan el producto que puedan vender para su venta, o algunos pues para lo que es el reciclaje o incluso el uso para consumo propio. Así que tenemos que considerar que nuestra basura no desaparece al momento de que lo retiramos de nuestra casa, ¿verdad? Al ponerlo fuera de nuestra casa, pues no significa que esta vaya a desaparecer, sino que aún va a tener mucho contacto con personas, no únicamente con los camiones recolectores, sino también con estas personas que se encuentran laborando dentro del vertedero. Imagínense que ellos podrían encontrarse con químicos o con algún tipo de producto que puede ser nocivo para su salud, y precisamente por eso es que tenemos que ser tan responsables al momento del manejo de desechos sólidos. Y no digamos cuando se trata de desecho sólido hospitalario. Específicamente con este tema, pues el 58% de las entidades que se encuentran inscritas en DRACES no cuentan con un servicio de recolección. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues estos centros de salud u hospitales deben de realizar un manejo de estos desechos, ¿verdad? ¿Qué pueden estar haciendo? Puede que algunos los estén quemando, otros puede que lo estén enterrando, y muchos de ellos pues lo están dirigiendo directamente con el desecho común, con el tren de aseo municipal, y esto lo que provoca es que llegue directamente a los vertederos. Por esta razón, más de 1 millón de libras de desechos bioinfecciosos van al desecho común anualmente. Esto es una cifra realmente alarmante. Imaginémonos, como hablábamos de estas personas que trabajaban dentro del vertedero, pues están buscando en estas bolsas un material que ellos puedan aprovechar económicamente, y con lo que se van a encontrar es con guantes, gasas llenas de sangre, algodones llenos de sangre que podrían ser nocivos para su salud, e incluso agujas o bisturís que podrían al momento de manipularlos llegar a dañarlos físicamente y que lleguen a contraer alguna enfermedad. Esto es un tema realmente preocupante, y precisamente por esta problemática, el Estado de Guatemala se da cuenta de que hay una necesidad de que se cree una legislación acerca de los desechos hospitalarios que nos indique de qué manera deben de manejarse para evitar cualquier tipo de riesgo. Como todo en Guatemala, ¿verdad? Da inicio con lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución es nuestra ley suprema, es
todo por lo cual nos regimos los guatemaltecos. En ella vamos a encontrar nuestros derechos, desde nuestro derecho a la vida, o el derecho a una nacionalidad, a un nombre, todos esos derechos que nos enseñan desde que estamos chiquititos, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar lo que son nuestras responsabilidades, el qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer como guatemaltecos y cuáles van a ser las consecuencias en caso de que no cumplamos con ellas. Específicamente hablando del artículo 95, nos habla de lo que es la salud como un bien público. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como guatemaltecos tenemos el derecho a gozar de una buena salud y el Estado debe de garantizar la salud para los guatemaltecos. Sin embargo, también es una responsabilidad. Nosotros como guatemaltecos también debemos de velar por tener una buena salud y de velar por la salud de las personas que nos rodean. En todo este tema del COVID creo que ha sido bastante fácil observar esta idea con el tema de la mascarilla, ¿verdad? Al momento de que yo me coloco una mascarilla, pues me estoy cuidando a mí y también estoy cuidando a los demás, porque la salud es un bien público y todos debemos de velar por ella. Por otro lado, en el artículo 97 nos habla del medio ambiente y el equilibrio ecológico. Nos da una idea similar pero enfocada en el medio ambiente. De igual forma, el Estado debe de garantizar un ambiente sano para que se desarrollen los guatemaltecos, pero también nosotros debemos de poner nuestro granito de arena, poder aportar en esto y pues si queremos ríos y lagos limpios, no esperemos que estos se encuentren limpios y vamos a colocar nuestros desechos directamente en el agua, ¿verdad? Entonces, siempre manejar esta responsabilidad para poder mantener un medio ambiente sano en conjunto. Ya hablando específicamente de lo que es la salud, pues el Estado en el Código de Salud, el decreto 9097, ya nos dice de qué manera va a verificar que la salud de los guatemaltecos se encuentre de buena manera. Específicamente en el artículo 106 nos habla de lo que son los desechos hospitalarios. En este artículo pues ya se reconoce que estos desechos son peligrosos, que existe una problemática y precisamente por esta razón debe de crearse una legislación que nos permita crear un reglamento donde se establezca de qué manera van a ser manejados cada uno de los desechos hospitalarios. Y precisamente de eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, del Reglamento para Manejo de Desechos Hospitalarios Peligrosos, el Acuerdo Gubernativo 509-2001. Como ya mencionamos, pues este reglamento da respuesta a lo estipulado en el artículo 106 del Código de Salud y en este vamos a ver básicamente lo que son las normas que deben de seguirse para el manejo interno y externo de los desechos generados en los distintos hospitales o instituciones de salud. Aquí vamos a ver desde lo que es la, el manejo interno, lo que es la segregación, la clasificación, con qué bolsas, qué colores debemos de colocar cada uno de los desechos hospitalarios, hasta el manejo que debe de realizar las empresas de disposición como Biotrash, lo que es el transporte, el manejo, la disposición final de todo este tipo de desechos. Y antes de que entremos de lleno a este tema, me gustaría que habláramos un poco acerca de estas definiciones. Tenemos lo que es el ente generador, que es aquella unidad o institución de sector público o privado en donde existan prácticas de medicina humana o veterinaria, incluyendo morgues y laboratorios. Es decir, si ustedes en este momento están laborando en un lugar donde existe una práctica de medicina humana, estarían siendo un ente generador, ya que se están generando desechos hospitalarios. Por su contraparte, tenemos lo que es una empresa de disposición, que es aquella entidad pública o privada que se dedique a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos infecciosos, químicos, peligrosos, farmacéuticos y radioactivos decaídos. Es decir, nosotros como Biotrash venimos a hacer lo que es una empresa de disposición. También mencionar que en la parte superior vamos a estar encontrando cada uno de los artículos del reglamento de desechos para el manejo de desechos hospitalarios peligrosos, donde se estipulan cada una de las cuestiones que vamos a estar tratando. Bueno, ¿qué es el certificado de ente generador? La ley establece que todo ente generador debe de contar con una empresa de disposición que maneje sus desechos hospitalarios. Y precisamente este certificado lo que va a dar es esa veracidad de que existe esta relación entre estas dos instituciones. Es decir, este certificado, ustedes al mostrarlo, están demostrando de que Biotrash está manejando sus desechos hospitalarios y por lo tanto están cumpliendo con lo que se encuentra normado en la ley.
precisamente para que nosotros podamos realizar un tratamiento adecuado a los desechos hospitalarios, necesitamos también su apoyo desde que se generan dichos desechos. Y por esto, pues vamos a platicar un poco acerca de lo que es la segregación, pero antes necesitamos que conozcan acerca de qué son los desechos hospitalarios y cómo se encuentran clasificados. Primero que nada, un desecho hospitalario en general es todo aquel desecho que sea generado en una entidad de salud. Ya hablamos en un ente generador, es decir, una entidad de salud, ya sea humana o veterinaria. Y estos se van a dividir en tres. Tenemos lo que es el desecho bioinfeccioso, que se divide como desecho bioinfeccioso punzocortante, no punzocortante y organopatológico. También tenemos lo que es el desecho especial, que se divide como desecho químico, desecho farmacéutico y desecho radioactivo, y el desecho común. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Cuando hablamos de un desecho bioinfeccioso, es todo aquel que ha sido generado en las actividades de atención a la salud, ya sea diagnóstico, tratamiento, inmunización u otros. Estos han tenido un contacto directo, ya sea con el paciente o con algún fluido corporal, y deben de ser segregados en bolsas color rojo. Aquí vamos a ver lo que es la simbología de bioinfeccioso, muy importante que la conozcamos, ya que esto nos va a alertar de cualquier recipiente que pueda tener este tipo de desecho para que le podamos dar el manejo adecuado. Como mencionamos anteriormente, el desecho bioinfeccioso se va a dividir en tres. Primero tenemos el no punzocortante, que como ya mencionamos, estos desechos han tenido un contacto directo ya sea con el paciente o con algún fluido corporal. Y estos van a ser cosas como algodones, gasas, mascarillas, todos estos objetos que podemos manipular. ¿A qué me refiero con manipular? Algunos otros objetos, pues es más difícil que los tomemos con nuestras manos porque podemos llegarnos a punzarnos o cortarnos. Estos, por su material, es más fácil manipularlos, sin embargo, siguen teniendo un riesgo infeccioso importante que debemos de considerar. También tenemos lo que es el desecho organopatológico, que es todo aquel desecho que haya sido extraído directamente del cuerpo. Pueden ser tumores, órganos, vísceras o abscesos que haya sido necesario extraer del cuerpo e incluso las amputaciones. También mencionarles que las placentas pues es un material que nos llega bastante a planta debido a la cantidad de nacimientos que se generan en Guatemala. Y por último, entre el desecho bioinfeccioso tenemos lo que es el desecho punzocortante. Este desecho, de igual forma, tuvo un contacto directo con el paciente o con algún fluido corporal, y además de esto, pues se le agrega un riesgo extra, que por su naturaleza estos desechos pueden llegar a punzar o cortar, es decir, a generarnos un daño físico, y por lo tanto sería más fácil el llegarnos a contagiar de alguna enfermedad, ¿verdad? Así que el manejo de este desecho debe de ser muy delicado, tener cuidado al momento de tomarlo, y también por esta misma razón pues le vamos a dar un embalaje diferente que vamos a estar viendo después. Esto podrían ser agujas, hojas de bisturí, lo que es la cristalería rota o los portaobjetos, también lo que son los tubos al vacío para toma de muestra, también lo consideramos como desecho punzocortante, ya que estos pueden llegar a quebrarse por su material de vidrio y de igual forma pues tuvieron un contacto con algún fluido. También tenemos lo que es el desecho especial. Estos desechos son generados en actividades auxiliares a las de la salud. Estos no han tenido un contacto con el paciente, sin embargo, constituyen un peligro por sus características. Estos pueden tener características agresivas, como son la corrosividad, la toxicidad, inflamabilidad, reactividad u otras, y precisamente por esto es que vamos a manejarlos de forma específica y deben de segregarse en color blanco. Entre los desechos especiales tenemos lo que es el desecho químico, que son todas aquellas sustancias o productos químicos que tengan características tóxicas, corrosivas o inflamables, estos que son generados directamente en el hospital, ¿verdad? Estamos hablando desde sustancias más simples que podemos utilizar en nuestro diario vivir, como un detergente, un cloro, un amonio, hasta sustancias un poco más complejas, como los que son utilizadas para procedimientos de quimioterapia o para soluciones de revelado de radiografía. Entre el desecho especial también tenemos lo que es el desecho farmacéutico. Estos desechos básicamente son todos aquellos fármacos o medicamentos que se encuentran vencidos, contaminados, desactualizados, estos que por algún motivo ya no vamos a utilizar.
y por esta razón necesitamos deshacernos de ellos, ¿verdad? Deben de ser considerados como un desecho especial farmacéutico. Y por último, entre nuestros desechos especiales, tenemos el desecho radioactivo, que vayan a ser todos estos materiales radioactivos o contaminados con radionúcleos de baja actividad. Generalmente estos provienen de investigación química o de laboratorios de análisis clínico o servicios de medicina nuclear. Es importante que sepamos que los desechos radioactivos no pueden ser manejados por Biotrash, debido a que estos son realmente peligrosos y la ley no nos lo permite. Pero estos se encuentran normados por lo que es el Acuerdo Gubernativo 559-98, el Reglamento de Gestión de Desechos Radioactivos. Y por último tenemos lo que es el desecho común. Estos desechos son generados en actividades auxiliares a las de la salud, pueden ser actividades administrativas u otras actividades. Estas no tuvieron un contacto directo con el paciente o con algún fluido corporal, por lo cual no presentan un riesgo para la salud. La forma más fácil de identificarlos es que son aquellos desechos que son lo más parecido a lo que generamos en nuestras casas. Estos podría ser, como vemos en la imagen, una caja de cartón, lo que son restos de comida, servilletas, vasos plásticos, platos de duroporto, plástico, todo este material que generalmente generamos en nuestras casas, ¿verdad? Y deben de ser deben de ser segregados en bolsas color negro. Además de esto, pues para que sea de su conocimiento, el año pasado se generó lo que es el Acuerdo Gubernativo 164-2021, el Reglamento para la Gestión Integral de los Desechos y Residuos Sólidos Comunes. ¿Y qué nos dice este reglamento? Pues básicamente este reglamento lo que busca es llevar a Guatemala a una economía circular. Y por esta razón, pues nos indica de qué forma deben de clasificarse los residuos, qué vamos a hacer con estos residuos, si se pueden llegar a reciclar o en la parte de los desechos, pues de qué forma debemos de tratarlos y darles una disposición final. Específicamente nos menciona que a partir de su cumplimiento, todos deberíamos de estar realizando una clasificación en orgánico e inorgánico. Cuando me refiero a todos, no me refiero únicamente a nosotros como institución, sino incluso a nosotros como personas particulares en nuestras casas deberíamos de estar realizando esta clasificación. Después de 2 años de realizar esta clasificación, lo que se va a buscar es que haya una separación secundaria y todo lo inorgánico se va a dividir en 5 categorías, que son los que generalmente conocemos como reciclaje, lo que es cartón y papel, metal, multicapa, vidrio y plástico. Así que también para que lo tomemos en cuenta, ya que esto va a ser de cumplimiento legal muy pronto y todos debemos de prepararnos para estos cambios, ¿verdad? Y como les mencionaba, lo más importante de este tema es precisamente llegar a la segregación y el embalaje. ¿Por qué? Porque con su apoyo vamos a evitar cualquier tipo de riesgo, no solo un riesgo dentro del hospital, sino también riesgos fuera del hospital, como lo podría ser pues para nuestros recolectores o el personal que se encuentra en planta. Primero vamos a hablar de lo que es el embalaje de desecho bioinfeccioso no punzocortante y organopatológico. Estos deben de segregarse en bolsas color rojo y deben de incluir la simbología de bioinfeccioso, que fue la que ya vimos anteriormente. Además de esto, pues las bolsas deben de ser de 300 a 350 micras. Es decir, estas bolsas van a tener un grosor superior a las que nosotros vemos generalmente en un supermercado. Con respecto al tamaño, el tamaño puede variar. Nosotros como Biotrash manejamos diversos tamaños dependiendo de la necesidad de nuestros clientes. Sin embargo, lo que establece el reglamento es que no pueden superar los 50 por 90 centímetros. Esto para que sea más fácil su movilización, ¿verdad? Además de esto, deben de contener etiquetas impresas como la que se ve en la imagen. En algunas ocasiones hemos visto que se utiliza una etiqueta extra que se agrega al momento de que sea cerrada la bolsa. Esto está bien siempre y cuando se encuentre debidamente etiquetado. Con respecto a los cierres que se encuentran aprobados, tenemos 2 cierres aprobados. Uno es un nudo común, como el que todos conocemos, siempre y cuando se encuentre bien realizado. Y el otro son los cinchos plásticos de amarre, que de esta manera hemos visto que generalmente se le agrega una etiqueta tipo marchamo. Además de esto, pues debemos de considerar que la bolsa roja debe de ser llenada únicamente 3/4 de su capacidad. Esto para que su manejo sea más fácil y también al momento de cerrarla. Con respecto al desecho organopatológico, todos los desechos deben de ser segregados en doble bolsa roja. Esto porque este desecho generalmente pues va a tener ciertos fluidos que va a ser más fácil que lleguen a,
salirse de la bolsa y por esta razón, pues con doble bolsa evitamos este tipo de riesgos. Al momento del manejo de la bolsa, es importante que la mantengamos siempre separada de nuestro cuerpo. Tomar la bolsa únicamente de la forma de la parte superior con una sola mano e idealmente que hagamos una L con nuestro cuerpo para que la bolsa no llegue a toparnos, ¿verdad? Evitar por completo situaciones como estas. Realmente si les es complicado, ya sea por el peso o por temas de salud, cargar la bolsa, idealmente pedir ayuda y siempre evitar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si arrastramos la bolsa, lo único que nos estamos arriesgando es que la bolsa se llegue a romper y recordemos, este es material peligroso, no podemos estarlo esparciendo por todas partes. De igual forma, pues evitar por completo el contacto con el cuerpo, ya que no sabemos qué tipo de material puede haber dentro de la bolsa. E imaginémonos si para nuestra mala suerte un compañero justamente por error colocó una aguja o un bisturí dentro de esta bolsa, pues podría pincharnos o cortarnos y llegar a contraer alguna enfermedad, ¿verdad? No sabemos esta aguja contacto con qué paciente tuvo y qué tipo de enfermedad podríamos llegar a contraer. Entonces siempre evitar por completo este tipo de situaciones. Con respecto a la segregación, aquí vamos a ver algunas imágenes de cómo no debe de verse una segregación. En la primera imagen, pues podemos ver no solo los botes de basura se encuentran abiertos, sino los desechos se encuentran fuera del bote, las bolsas se encuentran demasiado llenas. Los contenedores siempre deben de permanecer cerrados y todo el desecho dentro de ellos, por favor. Además de esto, pues en la otra imagen podemos ver una mezcla de desecho común con desecho bioinfeccioso. ¿Cuál es el problema con esto? En cuanto el desecho común llega a la bolsa de bioinfeccioso, este se convierte en bioinfeccioso, ya que al tener un contacto, pues se encuentra contaminado, ¿verdad? Y entonces nosotros como Biotrash debemos de recolectarlo y tratarlo como un desecho bioinfeccioso. Y esto al final de cuentas es un gasto extra para el hospital, ya que este desecho no tiene por qué estar ahí y genera un peso extra. Y aquí tenemos lo que es el embalaje de desechos bioinfecciosos punzocortantes. Como ya mencionamos, estos desechos tienen la característica que además de tener un riesgo infeccioso, pues estos podrían llegar a punzarnos y cortarnos. Y precisamente por esta razón es que vamos a utilizar estos contenedores plásticos llamados descartadores o guardianes para el manejo de este tipo de desecho. Estos descartadores pues son de un material de un grosor superior a otros que podemos ver para evitar que estos sean atravesados. Además de eso, en la parte superior tiene un mecanismo que nos permite retirar la aguja sin tener un contacto directo con nuestras manos y así evitar riesgos de llegarnos a pinchar. Además, pues también este mecanismo nos permite sellar el descartador. Al momento de segregar agujas es importante que siempre tomemos esto en cuenta. Primero que nada, no es necesario que retiremos la aguja. Como les mencioné, para esto está el descartador. De igual forma, no es necesario reencapuchar la aguja, ya que si lo manejamos inmediatamente, pues yo voy a inyectar a la persona e inmediatamente me dirijo al descartador, ¿verdad? Así que no hay necesidad de que la reencapuchemos. Además de esto, pues algunas personas podrán pensar, el material plástico es posible reciclarlo, ¿verdad? Pero ya que este tuvo un contacto con el paciente y con algún fluido, pues no es posible ya que este ya se encuentra contaminado, así que en ningún caso podemos colocarlo como material reciclable. Este debe ir directamente en la bolsa roja como un material no punzocortante. Y vamos a ver, aquí vamos a ver lo que es un pequeño video de cómo se debe de descartar una aguja con un descartador. En este caso estamos viendo una de estas agujas que son como de rosca. Entonces, pues vamos a dirigirnos al agujero pequeño que se encuentra en el descartador y vamos a girar la aguja para poder desenroscarla. La aguja va a caer dentro del descartador y de esta manera pues no tuvimos un contacto con nuestras manos y evitamos que nos fuéramos a punzar al momento de retirar la aguja. Ya la parte plástica que nos quedó la debemos de colocar en la bolsa roja como un desecho no punzocortante. Aquí vemos este otro tipo de aguja, como las de insulina,
Estas agujas no son de rosca, sino salen como a presión, entonces únicamente se colocan en el agujero y debemos de jalar hacia arriba para que caiga la aguja. De igual forma, pues la aguja queda en el descartador y la parte plástica la podemos colocar directamente en la bolsa roja de desecho no punzocortante. Y por último tenemos estas otras agujas que no son desmontables. Así que en caso de que tengan una aguja como esta, deben de colocar el material completo dentro del descartador, en el agujero grande que pueden ver. Al lado podemos ver lo que es un descartador de biotrash. De igual forma, como se ve el video, va a tener este punto de llenado, que es hasta donde debe de encontrarse lleno el descartador para poderse sellar. Además de eso, se tiene una etiqueta donde debe de colocarse la fecha en la cual se dio inicio el uso de este descartador, ya que los descartadores pueden utilizarse únicamente por 30 días. Si ya se cumplió con el plazo de 30 días y aún no se ha llenado, es necesario que lo sellemos y utilicemos uno nuevo. En la parte superior, pues podemos ver de igual forma que nuestros descartadores cuentan con un agujero pequeño donde se va a realizar la acción que se vio en el video y un agujero grande para colocar el material completo. Pero, ¿qué ocurre si no utilizamos un descartador? Pues se dan situaciones como estas, ¿verdad? En la primera imagen, pues vemos que se colocó directamente las agujas dentro de la bolsa y llegó a rasgar la bolsa. Lo, lo menos dañino sería que se rasgue la bolsa. Imaginémonos que una persona no se da cuenta de esta situación y llega a tomar esta bolsa y se pincha con alguna de estas agujas. El problema es el daño que podríamos generar en la salud de las personas, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que ser muy responsables con respecto al descarte de este tipo de material. En la segunda imagen vemos lo que es una caja de cartón de seguridad. Según la legislación es permitido utilizar este tipo de cajas. Sin embargo, nosotros recomendamos el uso del guardián tanto por su mecanismo para retirar las agujas como por su material que es más resistente, ¿verdad? En caso de que vayamos a utilizar una caja de cartón, es importante que la mantengamos en un lugar bien resguardado. ¿A qué me refiero con esto? No puede estar en un lugar donde esté en contacto con líquidos o con humedad, ya que esto va a generar que se deteriore el cartón y llegue a romperse o abrirse por completo como se ve en la imagen. Y por último, tenemos un envase de gaseosa, estos de Coca-Cola que podemos ver ahí. En muchos casos, pues las personas piensan lo que necesito es un recipiente plástico, así que vamos a utilizar lo que tengamos. El problema con esto es que este plástico no es lo suficientemente grueso para poder contener el material punzocortante, entonces puede atravesarlo y de igual forma pues llegar a dañar la salud de alguien, ¿verdad? Entonces evitar este tipo de situaciones. También que consideren que al momento de que se realice la recolección, si nuestro personal ve alguna de estas situaciones, tiene instrucciones de no retirar los desechos, ya que esto puede ser un riesgo para ellos y para el personal que se encuentra en planta. Con respecto al embalaje a desecho químico, vamos a tener primero que nada que debemos de recolectarlo por separado por tipo de químico. ¿A qué me refiero? Por ahorrar espacio no podemos mezclar los químicos en una sola caneca, ¿verdad? Porque no sabemos de qué forma estos puedan reaccionar. Entonces todo siempre separado. Además de esto, se debe de encontrar debidamente etiquetado, clasificado e inventariado. Con la parte de la etiqueta vamos a hacer mucho énfasis, ya que esto nos va a ayudar no solo en planta para saber cómo tratarlo, sino también para reducir riesgos en caso de que exista un accidente. ¿Qué pasa si yo tomo uno de estos envases y justamente por error pues me cae el líquido que se encuentra dentro, ¿verdad? Necesitamos saber qué líquido es este para poder analizar cuáles van a ser las reacciones, de qué manera debemos de tratar a la persona para evitar un riesgo a la salud. Entonces siempre todo bien etiquetado. Además de esto, pues los recipientes que se van a utilizar pueden ser plásticos, de vidrio o vidrio ámbar. Esto va a depender mucho del químico del cual estemos utilizando. Y siempre evitar que los recipientes se encuentren sobrellenados, de igual forma para evitar accidentes. Por otro lado, tenemos lo que es el embalaje de desecho especial farmacéutico. Vamos a tener dos situaciones. Primero, si estamos hablando de lo que son pastillas o jarabes en botes plásticos, pues pueden ir directamente en la bolsa blanca.
Pero, ¿qué ocurre si tenemos un medicamento en un recipiente de vidrio? Pues este de igual forma podría llegar a quebrarse, romper la bolsa e incluso dañar a alguien. Y por esta razón nosotros pedimos idealmente que se tengan estos contenedores blancos donde se van a colocar exclusivamente los desechos farmacéuticos de vidrio. Si no se tuvieran de estos, pues en algunos casos con algunos clientes lo que hemos hecho es utilizar el descartador, el que ya observamos anteriormente para material punzocortante, pero vamos a utilizar uno exclusivamente para desecho especial farmacéutico de vidrio. Al momento de que este se encuentre lleno, lo vamos a sellar y vamos a colocarle una bolsa blanca para que no haya ningún tipo de confusión al momento de la recolección ni en planta. Y por último tenemos el embalaje de desecho especial radioactivo. Estos desechos, como ya mencionamos, no pueden ser manejados por Biotrash. Sin embargo, para que tengan un poco de conocimiento de esto, pues estos deben de disponerse en contenedores de plomo y el único que puede realizar el manejo de este tipo de desechos es el Ministerio de Energía y Minas. Así que en caso en el hospital necesiten que se manejen desechos radioactivos, pueden comunicarse directamente con ellos y ellos les van a indicar de qué manera se va a hacer el traslado, el manejo y todo respecto al desecho radioactivo. Aquí vamos a ver el cómo se ve una segregación adecuada, ¿verdad? Algunas de las situaciones que ya vimos, pues todo debidamente ordenado, etiquetado, siempre con el recipiente acorde al tipo de químico o medicamento que se esté manejando. Y aquí cómo no queremos que se vea la segregación. Realmente, pues en la segunda imagen vemos esta mezcla de desecho químico con desecho bioinfeccioso. Ya mencionamos un poco de qué ocurre al momento de que mezclamos los desechos, pero me gustaría que nos centremos mucho en la primera imagen, donde se ve este recipiente de magia blanca que dice desechos. ¿Qué ocurre si en planta nos llega un recipiente como esto? ¿Qué significa desecho? Podrían ser agujas, como ya les mostré anteriormente, podría ser un químico, no tenemos idea de qué químico, o podría ser incluso magia blanca. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos qué es este desecho si no nos indican? Y por esto es tan importante que siempre se encuentre debidamente etiquetado, porque nosotros no vamos a saber cómo tratarlos si no sabemos qué es. Así que siempre mucha atención al etiquetado. Esto siempre va a ser, pues, para evitar cualquier riesgo, ¿verdad? Para reducir los riesgos para ustedes y para el personal que se encuentra en planta. Y precisamente de esto es de lo que va las medidas de bioseguridad. ¿Y qué es la bioseguridad? Pues la bioseguridad son aquellas medidas orientadas a proteger al personal, en este caso al personal de salud, y todos los factores que pueden ser afectados como resultado de sus actividades. Estas medidas pues buscan eliminar o reducir los riesgos, ya sean riesgos infecciosos, físicos, químicos o mecánicos. Considerar pues que en actividades de salud los riesgos infecciosos siempre son altos y por lo tanto debemos de ser muy cuidadosos. También mencionar que al momento de manejar desecho bioinfeccioso, desecho hospitalario, pues el riesgo cero realmente es casi imposible. Y por lo mismo es que tenemos que ser tan responsables al momento de llevar a cabo estas medidas de bioseguridad. Primero tenemos lo que es el equipo de protección personal, que es todo aquel equipo que colocamos en nuestro cuerpo para evitar un riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, pues ahorita con el COVID, todos con nuestras mascarillas para evitar un contagio, o podemos ver a las personas en las construcciones que utilizan sus cascos para evitar tener un daño físico. Y precisamente para esto es el equipo de protección personal y en desechos hospitalarios también debe de ser manejado. El equipo de protección personal puede variar mucho acorde al área en el cual ustedes se encuentran. Definitivamente no va a ser lo mismo si nos encontramos en un área de pediatría o de maternidad a si estamos en un área COVID, ¿verdad? Sin embargo, la ley establece que hay 3 equipos de protección personal que no puede faltarnos al momento de manejo de desechos sólidos hospitalario. Y estos son las botas, la mascarilla y los guantes látex. Esto siempre lo debemos de utilizar. Además, pues otras medidas de bioseguridad con las cuales me imagino están perfectamente relacionados, como es el lavado de manos, ¿verdad? Lo que es la limpieza del área y la limpieza de todos aquellos instrumentos que no vayan a ser descartables. Lo que ya mencionamos, como el uso de equipo de protección personal, la segregación adecuada.
También la vacunación se puede considerar como una medida de bioseguridad, ¿verdad? En caso de que haya algún accidente, pues encontrarnos ya protegidos de todas estas enfermedades. Y ya después de que son generados estos desechos, debemos de tener un lugar específico donde se van a guardar estos desechos hasta el día en que Biotrash llegue a recolectarlos. Y precisamente esto es el acopio temporal intrahospitalario, que también debe de cumplir con ciertas características según la ley. Primero que nada, por cada 20 camas se debe de contar con 1 metro cuadrado de centro de acopio. ¿Qué ocurre si en el lugar no hay camas? Pues si no hay encamamiento, lo que se realiza es una proporción acorde a la cantidad de desechos que se están generando en dicho sitio. Además de esto, pues todos deben de contar con una puerta metálica, como se ven en las imágenes, deben de estar debidamente rotulados y deben de tener aristas internas redondeadas. También debe de haber un control de acceso, muy importante esta parte, no cualquier persona puede ingresar a esta área, únicamente personal responsable y capacitado. Al momento de tener un contacto con desecho hospitalario debemos de ser muy responsables y entender el riesgo que esto significa, ¿verdad? Así que no podemos permitir que una persona que no conozca del tema entre a estas áreas y al final de cuentas pues lo estaríamos arriesgando, ya que tal vez va a tocar algo que no debe o no va a usar su debido equipo de protección personal y pues es más probable que llegue a contagiarse de algún virus o bacteria. Además de esto, las áreas deben de contar con chorros y duchas para poder realizar lavados y de igual forma para los lavados deben de contar con pisos impermeables y lisos. También debe de estar señalizado por tipo de desecho y separadas cada una de las áreas. Debe de haber una facilidad de acceso. ¿Con qué nos referimos con facilidad de acceso? Que muchas veces los hospitales son muy grandes e idealmente debemos de tener un área céntrica donde se puedan acopiar los desechos para no tener necesidad de atravesar todo el hospital para poder acopiar los desechos, ¿verdad? Esto, claro, va a depender mucho de la infraestructura con la que contemos. También debe de haber una ventilación, ya sea ventilación artificial o ventilación natural. Y aquí vamos a ver algunas imágenes de algunos centros de acopio de nuestros clientes. Pues lo que podemos observar es lo que mencionábamos, ¿verdad? Las puertas metálicas, todo debidamente señalizado, dividido por tipo de desecho. Aquí vemos también otras imágenes, pues lo que son los pisos lisos, las duchas y chorros para realizar lavados. Además, en la primera imagen al fondo pueden ver lo que es un congelador. Este congelador es para todo lo que es el material organopatológico, ya que la ley establece que para que nosotros podamos retirarlo del lugar debe de encontrarse congelado. Así que siempre mantenernos al tanto del funcionamiento de este congelador, ¿verdad? Y aquí podemos ver algunas imágenes de cómo no debe de verse un acopio temporal. En definitivamente no podemos permitir que nuestros acopios se vean de esta manera. ¿Qué ocurre? No solo es un riesgo para la persona que va a recolectarlo, ya que los desechos se encuentran uno sobre otro en vez de encontrarse en un contenedor, sino también es un riesgo al ambiente que se encuentre contaminando así al aire libre. Aparte, se encuentra al aire libre y probablemente en estas bolsas van a haber desechos como gasas con sangre u otro material que se encuentra con fluidos e incluso pueden haber desechos organopatológicos. ¿Y qué significa esto? Estos desechos son alimento para plagas. No podemos ni dudar que en estas áreas van a haber ratas y ratones y estos animalitos son vectores de enfermedad. Entonces, para evitar el contagio de enfermedades de esta manera, pues siempre se deben de encontrar en un sitio cerrado que cuente con todas las características que mencionamos anteriormente. Y bueno, aquí ya llegamos a lo que es el transporte externo. Ya llega el día de recolección y Biotrash llega a recolectar los desechos hospitalarios y también nosotros debemos de contar y cumplir con las medidas que establece el reglamento. Primero que nada, nuestras unidades deben de ser exclusivamente para transporte de desecho hospitalario peligroso. En la imagen van a ver lo que es un camión de Biotrash. En la parte roja van a ver la frase transporte de desecho hospitalario peligroso. Esta frase debe de tenerla todo camión que maneje este tipo de desechos. Además de esto, pues nosotros agregamos lo que es nuestro logo, nuestras redes, una imagen para que se vea un poco más atractivo el camión. Sin embargo, con que cumplamos con
tener esta frase, pues ya estamos alertando a todos del tipo de desecho que estamos transportando, que es lo que establece la ley. Además de esto, se deben de tener sujetadores, esto para evitar los deslizamientos y que en algún punto la carga vaya a caerse. También debe haber una separación física entre el habitáculo del conductor y el habitáculo de transporte de la carga, ya que pues esto puede ser también un riesgo para nuestro personal y esta separación física evita que haya un contacto directo con los desechos, ¿verdad? Todos nuestros camiones deben de encontrarse refrigerados. La temperatura que deben de llevar es menor a 5 grados Celsius. Esto de igual forma, pues para mantener los desechos hospitalarios y evitar que lleguen a descomponerse. También debe de contener un cierre hermético y toda nuestra tripulación debe de contar con su equipo de protección personal. Como ya mencionamos, al momento de manejar desecho hospitalario, lo básico son las botas, la mascarilla y los guantes látex. Además de esto, pues nuestra tripulación debe de utilizar otras cosas ya específicas por el tipo de actividades que ellos manejan, como que las botas sean con punta de acero, ya que manejan carga, ¿verdad? O para poder realizar cargas más fáciles, pues lo que son los cinchos para carga, lo que son sus overoles y otro tipo de material, pero lo esencial es lo que menciona el reglamento que ya habíamos mencionado anteriormente: guantes, botas y mascarilla. Y ya después de esto, pues nuestros camiones llegan a nuestra planta y son tratados acorde al tipo de desecho que fueron recolectados. Y básicamente eso sería lo que estaríamos viendo el día de hoy. Les agradezco mucho por habernos acompañado y haber prestado tanta atención. Siempre recordarles que pueden realizar su examen en el link que se encuentra en la parte de abajo del video y estaremos esperando sus respuestas. Cualquier duda o comentario pueden colocarlo aquí mismo en los comentarios o comunicarse directamente con Biotrash.